Bien, mis queridos hermanos, buenas tardes. Me alegra estar con ustedes esta oportunidad y gracias al pastor Héctor y a los hermanos, amigos que conozco acá y que espero todavía conocer. Déjenme compartirles un poquito de lo que estamos haciendo en Bolivia y luego vamos a ver algunas cosas conectadas también con el mensaje, pero quisiera ir preparando nuestra mente también con un poco de la obra del Señor allá en Bolivia. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Monte de Sión, que está ubicado en la ciudad de Cochabamba. De Bolivia quizá no se oye mucho, ¿no? O lo poco que se oye a veces no es tan bueno. Pero en medio de eso, gracias al Señor, hay una obra que está sucediendo, ¿no? Ahí pueden ver en la pantalla, ahí está mi familia, mi esposa y mis 3 niños. Como ven, gracias a Dios se parecen a su mamá. Así que las misericordias del Padre son muy beneficiosas para nosotros. Así que estamos ahí sirviendo en Bolivia, que lo pueden ver, está rodeado de 5 países. Hacemos frontera con 5 países. Y aunque estamos ahí en el medio, somos como el corazón de Sudamérica, muchas veces estamos como opacados por el resto, ¿no? Ahí Brasil, Argentina, los países grandes que están ahí cerca de nosotros, Chile, Perú. Pero en la misericordia del Señor, en los últimos 10 o 15 años, ha existido un volver a las Escrituras, como también me emociona saber que aquí está pasando. Creo que fue hace unos 3 años cuando visité la iglesia y yo creo que eran tal vez la tercera parte de las personas que están acá, esta oportunidad. Y tuvimos la oportunidad de conversar con el pastor Héctor de varias cosas, pero me alegra muchísimo. Igual lo que está sucediendo acá está pasando en Latinoamérica y está sucediendo en Bolivia, un volver a las Escrituras, ¿no? Simplemente por la misericordia del Señor. Y es como decía en algún momento, creo que fue el pastor John MacArthur, que él decía que se necesita una nueva reforma ahora dentro de la iglesia protestante, ¿no? Pasó ya hace más de 500 años dentro del catolicismo romano, pero ahora ha crecido exponencialmente el número de evangélicos, pero no tanto en su comprensión de las Escrituras. Y tristemente, y aquí también los Estados Unidos es un ejemplo del nominalismo que existe, de mucha gente que se identifica como cristiana, pero que en realidad no vive ese cristianismo. Así que en la misericordia del Señor, nuestra iglesia ha estado enfocada en la plantación de iglesias. Nuestro contexto es un contexto difícil en el que surgió nuestra iglesia, como tal vez un poco ha sido el peregrinaje de algunos de ustedes. Solíamos pertenecer a una denominación grande en nuestro país, que lamentablemente al final, en medio de este volver a las Escrituras, terminamos siendo expulsados de la denominación o excomulgados. Y perdimos también el edificio porque la personería jurídica estaba a nombre de esta denominación. Bueno, se cerraron muchas puertas y no sabíamos exactamente hacia dónde ir, como que no había un rumbo, no había un horizonte, pero sí sabíamos que el Señor iba con nosotros. Fue complicado en el momento que se dio esta situación porque perdimos el lugar que teníamos, pero los hermanos entendieron al final de cuentas que la iglesia no es el templo o las paredes, los muros, sino que la iglesia somos nosotros. Y donde estemos, ya sea que estemos en un patio, ya sea que estemos en la casa de algún hermano, ahí está la iglesia local. Y perdimos el lugar y empezamos hace 10 años una nueva congregación que se llama Iglesia Bíblica Monte de Sión, ya una iglesia bautista, reformada. Y aunque creímos en un momento que nos encontrábamos solos, como tal vez fue el sentir de algunos de ustedes también, y lo que sintió el profeta Elías en algún momento, por la misericordia de Dios vimos que había otros hombres, otros siervos en diferentes lugares del mundo también manteniéndose en fidelidad al Señor. De ahí entonces que habiendo experimentado tanta gracia, tanta misericordia del Señor, que en medio de las pruebas, de las circunstancias, nos permitió ser nosotros los que estemos del otro lado, siendo quizá los que somos difamados, ¿no? Vituperados, malentendidos, pero al final eso es una obra de la gracia del Señor, porque nosotros podríamos ser los que estemos del otro lado, ¿no? Oponiéndonos a todo el avance del volver a las Escrituras.
En medio de eso, entonces, nuestra iglesia se ha sumergido en la plantación de iglesias, y nuestro deseo, nuestra visión es al menos tener una iglesia sana por cada ciudad de Bolivia. Y nosotros tenemos 9 ciudades grandes en Bolivia, y nuestro deseo es ver una iglesia sana, ver una nación donde se proclame el Evangelio. Es muy triste no poder recomendar a otros hermanos un lugar donde ellos puedan congregarse, y hay tanta necesidad en medio de muchas iglesias que existen, pero que no están predicando lamentablemente el Evangelio con claridad. En la actualidad estamos plantando en 5 de las 9 ciudades, y estamos apoyando con todo lo que podemos a 8 de estas plantaciones. Entre ellas tenemos de una de nuestras plantaciones ya un trabajo que estamos realizando en la comunidad de los quechuas, donde estamos plantando 2 iglesias más. Y ustedes saben un poquito que en Sudamérica el imperio, ¿no?, antes de la colonia, ¿no?, fue el imperio incaico. Así que el idioma que ellos hablaban era el idioma quechua. Y ustedes van a encontrar que en Ecuador, en Perú, en Bolivia también hay bastante todavía del lenguaje, y en algunas comunidades solo se habla el quechua. Si en el habla hispana estamos surgiendo recién, imagínate cuál es la necesidad en los grupos de un lenguaje que es menos conocido. De ahí que vimos la necesidad de decir, el Señor nos ha puesto en este lugar y tenemos que ser fieles, empezando como dijo el Señor, no, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Dijimos muy bien, estamos en el contexto de los quechuas. Antes de tratar de alcanzar a todo el mundo, no puede ser que no podamos compartir el Evangelio a nuestra propia gente. Y empezamos a plantar 2 iglesias más en las zonas rurales de nuestro país. Y pues estamos muy emocionados, hermanos, pero siéndoles sinceros, un poco la mentalidad de latino, ustedes me entenderán muy bien, difiere de cómo piensa un europeo o un americano, ¿no? Un americano, un europeo, muchas veces antes de hacer algo planifica todo, ¿no? Entonces, si van a plantar iglesias, presupuestos, analizan cada aspecto, ¿no?, muy bien para entonces hacer. Pero allá en Latinoamérica las cosas a veces son distintas, ¿no? En parte algo positivo, en parte a veces no tan positivo. Pero nos ayuda a depender de la gracia del Señor, de decir, incluso aunque no tenemos los recursos, Él es el dueño de los recursos. Y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y Él se encargará de suplir todas las necesidades. Así que nos hemos embarcado en esto y nos encontramos ahora en un punto, porque nuestra iglesia es la única iglesia que está sustentando. Somos un movimiento bastante local. Como de Bolivia no se escucha mucho, no han llegado muchos grandes ministerios, o no ha habido una influencia muy grande sobre nuestra nación, sino ha sido una reforma local que se ha ido dando, y poco a poco hemos ido teniendo buenos amigos en el camino. Pero realmente es nuestra iglesia la que el Señor, por su gracia, ha estado utilizando para que se dé este movimiento de volver nuevamente a las Escrituras. Y estamos también trabajando con el Seminario Reformado Latinoamericano, del cual yo soy el coordinador general en Bolivia, y capacitando en el lugar que Dios nos proveyó. ¿Se recuerdan hace un momento que les dije que perdimos el edificio? Perdimos todo, ¿no?, lo que teníamos ahí. Pero por la misericordia de Dios, en un contexto local, con gente sencilla, pudimos conseguir otro lugar, construimos un espacio, igual, sin pensarlo, sin analizarlo muy bien, pero dijimos, esto es del Señor y lo que Él nos ha dado, vamos a usarlo para su gloria. Y ahora en la actualidad, ahí en nuestra misma iglesia, hicimos ahí un último piso donde tenemos apartamentos, donde están siendo entrenados hombres para ser plantadores, para ser pastores. Y gracias a Dios, ahí está funcionando el Seminario Reformado Latinoamericano, y aparte de la sede en Medellín, la sede en Bolivia es la otra sede que tiene entonces un internado para recibir ahí estudiantes, y tenemos estudiantes de diferentes ciudades que están estudiando allá con nosotros. Por lo que, mis hermanos, les comparto todo esto con el deseo de animarles a ustedes, ¿no?, de seguir perseverando en fidelidad al Señor, y por otro lado también para que ustedes puedan orar por nosotros, ¿no?, que puedan orar por las necesidades que tenemos en el seminario, ¿no? Hay 10 jóvenes que están estudiando ahí, y todos nuestros plantadores ahora que están en las diferentes ciudades han pasado por el entrenamiento de nuestro seminario, y más o menos el programa dura 3 años.
Y este año vamos a tener una nueva graduación y tenemos las mayores expectativas de que estos hombres sean llamados al ministerio. Pero por supuesto no queremos tomar esto a la ligera. Sabemos, estamos conscientes de que no es suficiente solo tener un conocimiento académico, sino hay el carácter y el corazón. Así que todavía resta un periodo para que estos hombres sigan siendo enviados a diferentes congregaciones a fortalecer la tarea. Así que oren por nuestra iglesia en Bolivia, oren por la obra del Señor en Bolivia, oren por el Seminario Reformado Latinoamericano en Bolivia, que el Señor nos ayude a mantener ahí a estos varones que están aprendiendo, están siendo instruidos. Y por supuesto, las iglesias que ya están plantándose, podamos seguir apoyándoles, ¿no? Tenemos muchos desafíos en la parte financiera y cada mes es como un mes más que vemos la bondad y la misericordia de Dios, porque haciendo números no cuadra por ningún lado. Pero eso es lo asombroso del Señor, que no dependemos de nuestros esfuerzos, de nuestros recursos, sino de su gracia, de su misericordia. Y si alguno de ustedes también tiene ese anhelo de poder conocer más de lo que estamos haciendo allá y de apoyar quizá en particular algunas de las plantaciones en algunas de estas necesidades, pues siempre va a ser bienvenido. Nos alegramos de saber que no somos los únicos, sino que somos parte de un grupo más amplio de hombres, de mujeres, de iglesias que también están diciendo, aquí estamos por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios y queremos seguir extendiendo el reino de Dios. Así que mis amados hermanos, les suplico que puedan orar por nuestra congregación y por el resto de las iglesias que se están plantando allá y por nuestros plantadores. La mayoría de nosotros somos relativamente jóvenes, pero entendemos, y eso es otra petición que quisiera hacerles, que oren por nosotros, por los pastores, que el Señor nos humille mucho, que no permita que el orgullo crezca en nuestros corazones, porque eso puede arruinar todo este bello movimiento de regresar a las Escrituras, y está ahí latente la tentación, especialmente cuando uno es joven y piensa que sabe más que los demás, ¿no? Pero es bueno, como dice el salmista, ser humillado para que no nos olvidemos de sus caminos. Así que oren por los pastores allá, por los peligros externos, pero principalmente por los peligros internos de nuestros propios corazones. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos mantenga en fidelidad. Así que simplemente eso, queridos hermanos, para que puedan orar por nosotros. Pastor Byron va. Me gozo de las palabras de mi hermano Gerson cuando dice que generalmente en Hispanoamericana el Señor está llamando a jóvenes pastores y pues a usted me ven aquí así como joven, pero yo sabía que algunos iban a dudar. Pero qué gozo de escuchar la palabra, cómo el Señor está trabajando en Bolivia, mis hermanos, es como se expande el Evangelio, es un gozo ver cómo el Señor está bendiciendo a estos hermanos en Bolivia, que a veces nos desconectamos en nuestra comodidad de aire acondicionado y nuestro contexto de bendiciones aparentes y abundancia acá en Estados Unidos. Es importante no olvidarse de estos hermanos. Vamos a orar, hermanos, les pido que oremos. Señor, estamos delante de ti agradecidos por esta oportunidad que nos concedes, por esta bendición de poder llegar delante de ti sabiendo que tú nos convocas el día del Señor a hacerlo, Padre. Qué precioso, lo hacemos todos los días, pero hoy de manera congregacional, de manera corporativa, venimos aquí, Padre, venimos como un solo cuerpo, una sola voz, un solo espíritu, a darte sacrificio de alabanza, Padre. Qué bendición que tú nos concedes, este hermano, este regalo tuyo a esta iglesia en Bolivia, Padre. Vemos cómo tu novia sigue creciendo allá, nuestros hermanos, Padre. Qué bueno este recordatorio de ver que tu gracia, que tu bondad, que tu misericordia, que tus dones y favores no han terminado, Padre. Que tú los extiendes más allende de los mares, Padre. Tu palabra decía el salmista, cuán preciosos son sobre los montes los que anuncian las buenas nuevas de salvación, los que dicen Jehová reina. Y Jehová reina, Dios sigue reinando, Padre. Tú eres rey sobre toda la tierra, es tu creación, tú la sostienes, Padre. Pero sostienes más específicamente a tu iglesia, a tu amada, a tu escogida, Padre. Mírala allá en Bolivia, Padre, qué bello este evento, como estos hermanos en su gran necesidad, en su escasez, sin mucha planificación, sabiendo que todo procede de ti, que eres el dueño de todo, que tú eres el dueño del oro y de la plata. Ellos caminan confiados, seguros, en fe, adelante a proclamar tu evangelio, Padre. Yo te pido por todos estos pastores, yo te pido por todos estos hermanos en Bolivia, qué bendición escuchar estas buenas, estas recuerdos
recuerdo los tiempos bíblicos cuando venían cartas con mensajes de otras iglesias y tenemos a nuestro hermano Gerson de manera ahora práctica y tecnológica dándonos las buenas nuevas, dándonos el reporte de cómo tú sigues obrando en medio de tu pueblo. Bendícelos, Padre. Ayuda a nosotros aquí, comunidad de gracia, que en nuestra comodidad no nos olvidemos de ellos, que veamos que hay hermanos que tienen necesidad. La necesidad primaria es oración, Padre. Tú escuchaste la petición de nuestro hermano Gerson, con estos jóvenes que se levantan, que son una bendición por su ánimo, su disposición, su fortaleza, Padre, pero también es un riesgo, Padre, por el tema de llenarse de orgullo por las capacidades que tú les puedas permitir. Tú le dijiste a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud y que no le tengan en poco la juventud de ellos, pero que ellos también, de la manera que solo tú sabes, puedan ser humillados, llegados delante de ti para reconocer que todo proviene de ti, que no hay nada de ellos, que ellos no pueden ofrecer nada que tú no hayas dado antes, Padre. Gracias por ello, gracias por Bolivia, gracias por este tiempo que lo vamos a escuchar. Prepara nuestros oídos. Aquí hay gente entre nosotros que no te conoce, Padre. Ten misericordia de ellos, Padre. Nuestro hermano Gerson hablará, Padre, como aquel que habló en Ezequiel, preguntando si esos huesos volverán a vivir, Padre. Hay muertos entre nosotros, muertos espirituales, Padre. Ten misericordia de ellos, te suplico, Padre. Utiliza a nuestro hermano Gerson como una espada que es tu palabra, que rompa y discierne las intenciones del corazón y nos pueda discernir y ellos puedan saber que necesitan la salvación urgente porque han ofendido a un Dios santo y perfecto. Gracias por mi hermano Gerson, gracias por los hermanos en Bolivia, gracias por lo que estás haciendo, gracias por toda esta plantación y por lo que harás, Padre, que nosotros no nos olvidemos de darte gloria y honra a ti, porque solo tú la mereces, porque te lo pedimos en el único nombre que hay salvación. Tu palabra dice que en Bolivia, en Dominicana, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Perú, en Panamá, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús y por sus méritos que hemos orado. Amén. Gracias, mis hermanos, queridos pastores. Quiero invitarles a que abran en sus Biblias en un libro que probablemente a veces no hemos estudiado, quizá algunos sí. Vamos a meditar ahí esta oportunidad, el libro de Habacuc, capítulo 1. Sé que es un libro quizá poco visto, desde el nombre no es uno de los más conocidos, quizá a veces hasta nos cueste encontrarlo, pero está más fácil encontrarlo del Nuevo Testamento para atrás, ¿sí? Está más cerca del Nuevo Testamento, ¿no? Antes de Sofonías, ahí lo localizan ahí a Malaquías, ya, entonces lo van a ir encontrando. Habacuc, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los versículos, desde el 1 hasta el versículo 5. Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 5. Así dice la palabra inspirada de nuestro Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Oremos brevemente para pedir la ayuda de nuestro Señor. Padre eterno, te suplicamos en tu gracia que nos ayudes a entender tu palabra, pero no solamente a entenderla, sino también a vivirla. Y en esta oportunidad queremos, Señor, descansar en ti, descansar en tus promesas, en tu fidelidad. Todos hemos de atravesar sufrimientos, dificultades en esta vida, aún como cristianos, pero tú sigues siendo el mismo. Suplicamos, Señor, tu dirección y la asistencia de tu Espíritu Santo, para que en mi debilidad, Señor, tú seas exaltándote. En Cristo Jesús. Amén. Ser seguidor del crucificado significa tarde o temprano
un encuentro personal con la cruz, y la cruz siempre conlleva pérdida. El gran símbolo del cristianismo significa sacrificio, y nadie que se llame cristiano puede evadir este crudo hecho. Esta frase la dijo Elizabeth Elliot, que quizá para algunos de ustedes es conocida. Fue la esposa del misionero asesinado por los Aucas cuando tenía 28 años. Hace un par de años, en el 2004, un domingo, a las 7:58 a.m., hora local de Indonesia, del 26 de diciembre del 2004, por ahí alguno no se acuerda qué estaba haciendo ese día, pero sí te recuerdas que hubo un acontecimiento que marcó el destino de muchas personas. Ese día fue un día trágico para las personas que vivían en Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Un maremoto de magnitud 9.0 se produjo en el Océano Índico y generó olas de hasta 30 metros que acabaron con las vidas de más de 230,000 personas, y otros miles fueron afectados por el desastre. Ese ha sido uno de los episodios de catástrofes naturales, uno de tantos que han llegado a afectar a miles de personas, y quizá algunos todavía nos recordamos. Pero no solamente conocemos o vemos el sufrimiento por causa de las catástrofes naturales, sino también por causa de las intenciones de los hombres. Probablemente el hecho más memorable lo tenemos ahí marcado en la historia. En 1941, los alemanes nazis empezaron con la operación que ellos llamaron la solución final, que básicamente consistía en el exterminio de los judíos que estaban aprisionados para ese momento en los guetos que habían creado. Todo guiado por un sentimiento de repudio, de superioridad y de odio. Como resultado, según las estadísticas, que probablemente pueden ser más grandes en número, al menos 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis durante este periodo entre 1941 a 1945. 6 millones, de los cuales al menos 1 millón fueron niños. ¿Qué viene por tu mente? ¿Qué sucede en ti cuando contemplas tal devastación y tanto dolor? ¿Qué pasa por tu mente cuando ves cuadros tan trágicos? Cuando hay sufrimiento se despiertan muchas sensaciones en ti, pero al mismo tiempo se despiertan muchas preguntas, y una de ellas es: ¿por qué tuvo que pasar esto? Y si eres un cristiano que ha venido asistiendo regularmente a esta congregación, seguro ya entiendes respecto de la soberanía de Dios. Y si entiendes la soberanía de Dios, seguro tú te preguntas ahora algo más específico: ¿por qué Dios permitió que sucediera esto? Sin embargo, no solo son las grandes y enormes tragedias humanas las que desmenuzan nuestro corazón, sino que cada uno de nosotros sufrimos nuestras propias tragedias y experimentamos nuestros propios quebrantos. Y tarde o temprano, en algún momento nos preguntaremos: ¿por qué tuvo que pasarme esto? Como podrán observar, el sufrimiento es parte natural de vivir en el mundo en el que vivimos, que es un mundo caído. Ciertamente es una realidad que tarde o temprano vamos a enfrentar. La vida cristiana dista mucho de la visión que han presentado algunos grupos tristemente llamados cristianos, donde no hay espacio para el sufrimiento. Es triste ver cómo algunos han negado la realidad del sufrimiento en la vida cristiana y han llegado a crear grupos e iglesias con esta filosofía. Uno de estos bien conocidos en Latinoamérica, probablemente aquí también, lleva el título "Pare de sufrir", ¿no? Pero la vida, y especialmente la vida cristiana de manera particular, no es pare de sufrir, sino es prepárese para sufrir. Según dice 2 Timoteo 3:12, que todos aquellos que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. En otras palabras, van a sufrir.
Un capítulo antes, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Experimentaremos el dolor, pero no solo en su sentido general, sino que cada uno de nosotros se enfrentará tarde o temprano al dolor de la pérdida, de las dificultades, de las traiciones, de las difamaciones, de la enfermedad y finalmente de la muerte. Y eso afecta tanto a incrédulos como a creyentes. Como creyentes no estamos exentos al dolor. La Biblia no nos oculta y al contrario, más bien hace bastante evidente este tema. De tal manera que encontramos pasajes, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Que no les tome por sorpresa cuando estén sufriendo. Siendo que la Biblia no nos oculta que habrá sufrimiento en nuestras vidas, no debería ser algo sorprendente cuando éste llega, pero muchas veces, lamentablemente, nos agarra desprevenidos, y en gran parte es porque no tenemos una teología del sufrimiento sólida, o la que tenemos está muy lejos de lo que enseña las Escrituras. Nuestro deseo y el pasaje que vamos a exponer esta oportunidad tiene la intención de que podamos glorificar a Dios en medio de nuestros sufrimientos, en medio de las preguntas que se despierten cuando pasemos esas tragedias y nos preguntemos por qué existe el sufrimiento, por qué Dios lo permite, cuáles son sus propósitos para nuestras vidas. Por supuesto, estas preguntas no son preguntas nuevas, sino que diferentes figuras en la Biblia que atravesaron muchos sufrimientos también se las hicieron, y no han sido pocos, sino que tenemos un registro bastante amplio de los sufrimientos del pueblo del Señor dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Y sabes qué? Tú y yo no seremos la excepción. La forma y el grado de sufrimiento puede variar, pero todos tendremos cierta medida, cierta cantidad en nuestras vidas. Esto significa que todos tendremos que lidiar tarde o temprano con estos asuntos, y tener una teología del sufrimiento sólida nos servirá como fundamento en tiempo de angustia, y aún eso no solamente será un ancla, sino que nos ayudará a crecer en medio de esos tiempos duros. Por supuesto, no llegaremos a entender todos los detalles en cuanto al sufrimiento de este lado de la vida. Siempre existirá cierto misterio en nuestro sufrimiento. Sin embargo, aunque la Biblia no nos dice todos los detalles de nuestros sufrimientos, nos dice bastante y lo suficiente para capacitarnos, para entrenarnos, para que respondamos de una manera bíblica y le demos gloria al Señor en nuestros sufrimientos. Y es ahí donde queremos llegar. Pero muchas veces lidiamos primero con esa tensión de tratar de entender cómo es que un Dios bueno y soberano permite el sufrimiento. Los filósofos han llamado a esto el problema del mal, tratando de explicar esa tensión. Y si vives lo suficiente, tú también vas a sufrir. Sentirás los efectos de la vejez, te enfermarás, verás a un ser querido fallecer, soportarás incluso como creyente la constante lucha contra el pecado, la decepción que destruye tu alma, el miedo, la preocupación, el estrés. Pero no solamente en un plano personal, sino que cuando levantes tu cabeza encontrarás muchas veces guerras, desempleo, pobreza, racismo, abuso, gobiernos corruptos, persecución. El sufrimiento es un desafío, y es un desafío para la fe, pero al mismo tiempo es una oportunidad para la fe. Y de hecho el sufrimiento aún puede ser un instrumento, o el mejor instrumento para glorificar a Dios en maneras extraordinarias. El sufrimiento hace cosas en nosotros
que los tiempos buenos, los tiempos de confort, muchas veces no pueden hacer. Si bien la Biblia no nos da toda una explicación completa, como ya hemos dicho, sí y siempre aborda el tema del sufrimiento como un llamado hacia la confianza en el Señor. Pero no una fe ciega que confía simplemente por confiar, sino una fe fundamentada en la evidencia de la obra de Dios en este mundo. Y ese es precisamente el tipo de fe que nosotros queremos ver y adquirir y crecer a través de nuestra enseñanza en esta tarde. Recuerda, esta vida que tienes es tu única oportunidad para vivir por fe. En la eternidad ya no vivirás por fe. Y por lo tanto es tu última oportunidad para usar las pruebas, para demostrar que Dios es más grande que las pruebas. Uno de los pasatiempos que me encantaba muchísimo todavía de niño era el armar rompecabezas. Y era muy sencillo cuando estos eran de 2, de 4, de 10, de 20 piezas. Pero la primera vez que me topé con un rompecabezas de 1000 piezas, aluciné, dije, wow, esto está genial, esto es lo mío, para esto me he preparado tanto tiempo. Quizá tenía ahí como unos 5 o 6 años. Hasta ese momento solo conocía rompecabezas pequeños, ¿no? Quizá a lo mucho de 30 piezas. Pero cuando veo este rompecabezas digo, esto es lo que necesito, esto me animó mucho para entonces armarlo. Así que lo abro, pero una vez abierto ese entusiasmo poco a poco se empezó a convertir en desánimo, luego en frustración, porque noté que era muy difícil encajar las piezas. No eran como las piezas de los niños grandes ahí que armaba, sino chiquitas, de cartón, más difíciles de armar. Parece que no tenían sentido muchas de estas piezas. Y era muy frustrante. En un rompecabezas pequeño es fácil encajar las piezas porque es más fácil tener el rompecabezas, la imagen, el panorama general en mente por el tamaño de las piezas. Pero ya en un rompecabezas que tiene piezas pequeñas y son muchísimas, es muy difícil. Requiere que tengamos una visión más amplia de cada una de estas piezas, porque si lo vemos de manera aislada, parece que no tiene ningún sentido ni encaja en ninguna parte. Vemos como piezas aisladas que están desconectadas del resto de la imagen. De una manera similar, muchas veces, cuando hablamos ahora del sufrimiento en nuestras vidas, esas situaciones, o podríamos ilustrar esas piezas de quebranto que experimentamos, a veces parecen no tener sentido. Parece que no encaja en ningún lado. Y es porque no podemos ver todo el panorama y solo nos detenemos en ese punto, en esa pieza. Sin embargo, cuando lo ponemos dentro de un contexto más amplio, empezamos a ver que tiene sentido. Empezamos a ver una conexión, aunque puede ser que no lo entendemos completamente. Y eso es lo que hace el libro de Habacuc. Nos provee una confianza en Dios, aun cuando nos cuesta entender esa pieza en nuestra vida. Nos provee una visión panorámica, no solamente un punto dentro del cuadro. Y ese es nuestro anhelo. Que la palabra nos eleve desde nuestra perspectiva para que nos ponga en la posición correcta para ver ese panorama amplio de la vida, de los planes del Señor, para seguir confiando en Él y descansar en Él, incluso si nada cambia. Como cada libro del Señor que Él nos ha dejado en su palabra, Habacuc también es preciosísimo. Y espero que luego puedan estudiarlo también. El libro de Habacuc tiene el propósito de llevarnos de las lágrimas a la confianza, del desánimo a la esperanza y de la desesperación a la fe. En vez de ser una víctima de las circunstancias, a que seamos victoriosos en el Señor. Así que hay mucho agradecimiento al Señor por este libro que nos ha dejado, porque ciertamente todos vamos a experimentar el dolor, el sufrimiento, la angustia, y muchas veces no vamos a encontrar una explicación para todo. El contexto de Habacuc, el tiempo que le tocó vivir a él, desde donde él nos relata esta situación, no es un lugar del que tú escogerías vivir. Piensa ahí un momento, si te permitieran escoger un momento dentro de la vida de Israel, ¿qué momento escogerías?
Probablemente algunos escogerían la era dorada de Israel con David como rey. Oh, cuánto me hubiese gustado ver eso. Otros quizá aquella época donde Dios los sacó de Egipto, hizo grandes portentos. Pero probablemente nadie escogería vivir en el tiempo de Habacuc, pues sin duda era uno de los más difíciles, si no el más difícil. El profeta Habacuc ministró 6 siglos antes de Cristo y fue llamado por el Señor cuando el pueblo estaba desviado, había mucha violencia, había mucha injusticia, aunque se llamaban a sí mismo pueblo de Dios, pero ya no había muestra de eso. No había obediencia a la ley de Dios, estaban en el carril opuesto. Sin embargo, Habacuc era un hombre que amaba al Señor y su ley, y amaba a su pueblo, aunque estaba desviado. Y él quería ver que el pueblo realmente viviera en los caminos del Señor. Él quería ver una sociedad que ande con un deseo intenso de servirle al Señor. Y esa es la razón por la que ora intensamente: Señor, por favor, haz algo. Pero parece que sus oraciones no habían sido contestadas. De ahí empieza con su súplica: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, no habrá respuesta? ¿Hasta cuándo, Señor, no habrá intervención tuya? Y puedes notar esa posición de quebranto y de duda que él tiene. ¿Y cómo ver esto con el último capítulo de Habacuc, donde tenemos ahí registrado esas maravillosas palabras, ¿no? Cuando él dice: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque pierda todo, con todo me voy a regocijar en el Señor. ¿Cómo pasa de este estado, de decir ¿hasta cuándo?, a decir: Señor, tú eres mi todo? Eso es lo que nos va a enseñar. Su tristeza y desconfianza se convertirán en gozo. Veremos cómo pasa de la desesperación a la confianza. Y este libro empieza con unos diálogos. Inicia, como veremos ahora, de una manera muy triste, expresando su desesperanza. Pero Habacuc crece a medida que va transcurriendo el libro, aunque las circunstancias no hayan cambiado. De hecho, van a empeorar. Y eso es lo que queremos ver de esta visión celestial en las circunstancias de nuestras propias vidas. Para esto vamos a dividir nuestro sermón en 2 secciones simplemente. De los versículos 2 al 4 veremos un clamor desesperado, y el versículo 5 veremos una respuesta sorprendente de Dios. Veamos pues nuestra primera sección, el clamor desesperado del siervo. Esta oración que eleva a Habacuc refleja su corazón delante del Señor. Noten que no oculta su perplejidad, no oculta su desconcierto, su preocupación, su tristeza. Más bien los hace muy evidentes. Es un lamento que está expresando delante del Señor. Y aquí encontramos una realidad profunda e innegable. Hay cierto tipo de cargas que llevaremos como creyentes, del cual muchas veces, más que respuestas, tendremos preguntas. No comprenderemos. Y el Señor nos ha dado una vía honesta para utilizarla en estos tiempos difíciles. Es la vía del lamento. A veces las cosas no salen como hemos esperado, como hemos planeado, y entonces nos quedamos en desconcierto. Algo que sacude todo tu ser. Dios en su gracia entonces nos permite expresarnos tal como nos encontramos, con nuestras dudas, con nuestra perplejidad. Esta clase de lamento es un lamento que reconoce que Dios es bueno, pero que le cuesta entender su situación. ¿Por qué, si Dios es bueno, está sucediéndome esto? No es un reclamo, más bien es el corazón que se desahoga delante del Señor, pero que aún espera en Él. Espera en la respuesta del Señor en medio de su dificultad de entender. Y el tema del lamento es más frecuente de lo que nosotros pensamos o estamos conscientes. Las palabras de Habacuc son un eco a través de los salmos. Él no fue el único que lo pronunció, él no fue el único que dijo ¿hasta cuándo, Señor? Solo por si alguien está anotando y quiere revisar luego en casa, puedes ver el Salmo capítulo 6, versículo 3, Salmo 6, 3, Salmo 13, 1, 2, Salmo 79, 5,
Salmo 89, 46. U otros salmos donde él dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Salmo 10, verso 1. Salmo 44, versículos 23 y 24. Salmo 74, 11. De hecho, un tercio de los salmos son cantos u oraciones de lamento. El libro entero de Job y el libro de Lamentaciones están dedicados a expresar la confusión, el dolor insoportable delante de Dios. Así que ahí están las aflicciones, no se puede ocultar. Las palabras de Habacuc no son en incredulidad, pero son la expresión real de su corazón, de no poder dar una respuesta a lo que está pasando, y entonces se presenta delante de su Señor. Hermanos, quienes hemos experimentado la angustia, saben lo que es tener un grito delante del Señor por no entender lo que uno está viviendo, lo que está enfrentando, lo que está sucediendo, al punto de ver que parece que ya no hay esperanza. Esa es nuestra debilidad, pero entonces la presentamos delante de Dios, la presentamos delante de Él, y sabemos y reconocemos que Él está obrando incluso en medio de esto, aunque nos cuesta. Y el profeta eleva estas dos preguntas: ¿hasta cuándo y por qué? Cuando él dice hasta cuándo, nos permite ver que Habacuc ya había estado orando persistentemente delante del Señor. Si bien para nosotros esta es la primera oración, porque recién inicia el libro, pero su pregunta nos deja ver que esto ya ha estado aquí mucho tiempo antes de que podamos nosotros leerlo. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Ha estado clamando por largo tiempo, pero no hay respuesta, no hay intervención. Y algunos de ustedes han estado orando y quizá pueden identificarse con Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a cambiar la vida de mi hijo? ¿Cuándo obrarás en mi esposo? Tus oraciones se sienten como agonías del alma y sientes que no hay una respuesta, por lo que te desalientas y estás frustrado. Él ha estado pidiéndole al Señor por esto y no ha visto una respuesta. Mientras más predica, porque recuérdense que era un profeta, más proclama, más el pueblo se pervierte, más ora al Señor y más se alejan. Todo va de mal en peor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me respondes? No hay respuesta. Lo único que él obtiene es un silencio divino. Y para un profeta, el silencio de parte de Dios es lo más difícil en el mundo. Él podría soportar cualquier otra cosa, pero él fue llamado para ser un vocero del Señor. Y él mismo no tener palabras de él es algo duro. Podría soportar todo, pero no esto, que no haya una respuesta. Puedes darte cuenta del corazón de Habacuc. Él está observando todo un caos delante de él. Su predicación no es efectiva. El pueblo está endurecido. Y él dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver esto? Habacuc entiende que Dios puede usar su poder y cambiar la situación que él está viendo. Es por eso que él está orando. Él espera que haga aquello. Pero en vez de que recibe lo que él espera, no sucede nada. Sino lo opuesto, por supuesto, desde su perspectiva. Él piensa que Dios no está haciendo nada como él lo espera. Y el retrato que él nos brinda de lo que está pasando en la nación de Judá es muy triste. El profeta menciona 6 problemas de corrupción: violencia, inequidad, molestia u opresión, destrucción, pleito, contienda, que él está observando. Todos estos males están demostrando la injusticia en la que está viviendo esta nación y cómo está prevaleciendo el pecado en vez de ser destruido. Había buenas razones para que el profeta se quejara de esta injusticia, porque él mejor que nadie podía comparar 2 tipos de reinos. El profeta había visto el reinado de Josías, un rey justo, que gobernó y administró con justicia en Israel, que había destruido los ídolos del pueblo, pero ciertamente ahí estaban todavía los ídolos en sus corazones, porque posterior a la muerte de Josías, su hijo Joacim no heredó ninguna de las cualidades de su padre.
Segunda Reyes, el segundo libro de Reyes, el capítulo 23, los versículos 36 y 37 nos dan un resumen de la vida de Joacim. Y así dice: Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Y aquí está la parte clave: e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo lo malo. Y los profetas nos dan más detalles de este periodo del reinado de Joacim. El profeta Jeremías también fue contemporáneo en parte con el ministerio de Habacuc y confrontó a Joacim por su maldad. Eso está registrado en Jeremías en el capítulo 22. En el versículo 13, Jeremías le dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Notas? Había abuso, había opresión, había injusticia. Justo lo que está describiendo Habacuc. En el versículo 17 dice: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. El corazón de Joacim estaba tan endurecido que no podía tolerar que se le confrontase. Él no le gustaba escuchar esta confrontación, como las palabras del profeta Jeremías. Unos capítulos después, el profeta Jeremías relata un acontecimiento horrible que refleja la triste y desesperante situación que enfrentaban los hombres fieles al Señor. En Jeremías capítulo 26, los versículos 20 al 24, nos narra la historia de un hombre. Dice: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová. Este se llamaba Urías, hijo de Semaías, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías, y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Joacim no podía soportar escuchar la palabra de Dios. Solo quería seguir su propia agenda, sus propios planes. Así que todo mensaje distinto que él oyese a lo que él quería, iba a tratar de aniquilarlo. Y lo más decepcionante de esto, él tenía toda la autoridad para mandar a matarlo con otros hombres, pero él mismo se tomaba la tarea de matarlos y quiso hacer lo mismo con Jeremías. Puedes darte cuenta que sin duda era un reinado de total corrupción y de injusticia y derramamiento de sangre de inocentes y de los fieles hombres del Señor. Y todo eso está viendo Habacuc y está diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El profeta Ezequiel nos recuerda que nunca los príncipes de Israel debían haber obrado de tal manera. Y hace un llamado fuerte a ellos en Ezequiel 45:9, donde dice: así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Pero Joacim hizo todo lo opuesto. Él derramó sangre inocente, explotaba a sus súbditos para engrandecerse, no tenía preocupación por la justicia. Y tristemente, aquellos que ocupaban posiciones subordinadas de poder siguieron su ejemplo. Si hay algo que no es tan difícil de notar cuando vemos el Antiguo Testamento, ¿quieres saber cómo está el pueblo de Israel? Mira cómo está el rey. Algo sencillo. Si el rey está buscando al Señor, el pueblo también lo estará haciendo. Pero si el rey está apartado, el resto de todos sus subordinados estarán haciendo exactamente lo mismo. Así que como resultado tenemos una sociedad de opresión, de injusticia y de violencia. No había esperanza de cambio sino solo en Dios. Y desde la perspectiva de Habacuc parecía que Dios no estaba tomando ninguna acción para vindicar su propia ley o incluso vindicar su propio nombre, su propio carácter. Las últimas palabras que usa para describir a Judá hablan de pleitos y contiendas, que hace referencia a términos legales.
Todas las cortes de Judá estaban llenas de litigios. Se esperaría que en este lugar al menos se pueda encontrar un juicio justo. Sin embargo, ¿qué es lo que dice ahí en el versículo 4? Dice lo opuesto. La ley de Dios había sido paralizada y la justicia no prevalecía. Vemos que era una sociedad llena de crimen, de violencia, de corrupción. La justicia parece que estaba siendo derrotada y el impío estaba venciendo al justo. Todo el sistema estaba corrompido, desde el más pequeño hasta los jueces, hasta el mismo rey. Y Habacuc entonces exclama: ¿por qué me haces ver todo esto? El profeta presupone que Dios también lo está viendo este mismo escenario y lo está describiendo en una acción continua. Y es posible que no solamente Habacuc esté hablando de manera general de la situación, sino, como ya hemos dicho, él mismo podía ser objeto de persecución, opresión de parte de los oficiales del reino. Así le pasó a este hombre Urías, así lo vivió Jeremías, quien utilizó palabras similares para referirse al sufrimiento que le causaban sus perseguidores, al encarcelarlo, al ser humillado públicamente. Jeremías exclamó en el capítulo 15, en el verso 10: ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Según Habacuc, esto sucedía porque Dios no estaba interviniendo, porque estaba permitiendo que el malo prevaleciera contra el justo. Y hay sufrimiento, y hay destrucción, hay dolor. Y podía estar refiriéndose a propias experiencias o a las del pueblo en general. Así que había un conflicto en la mente de Habacuc. Habacuc pensaba que Dios debería actuar de cierta manera. Pero ¿cómo confiamos en Dios cuando no actúa de la manera que creemos que es consistente con su carácter? Aquí es donde empezamos a ver puntos claves. ¿Por qué no hay una respuesta de Dios desde la perspectiva de Habacuc? Primero, porque Dios hace las cosas siempre a su propia manera, no a mi manera. Dios orquesta todo acorde a su voluntad y no a mi voluntad, acorde a su propósito y no acorde a mi propósito. Y no me pregunta a mí si apruebo o no apruebo sus maravillosos planes. Él obra acorde con su perfecta soberanía para que todo obre acorde a su plan perfecto. Entiendo que cuando estamos en dificultades, oramos al Señor, le suplicamos para que cambie nuestra situación, para que cambie nuestras circunstancias. Estamos viviendo una situación difícil, un momento de salud conflictivo, una situación familiar difícil. Por favor, Señor, cámbialo. Y oramos así porque entendemos que Dios en su omnipotencia lo puede hacer. Y además creemos en su bondad, Él puede hacerlo. Pero aquí está el primer punto elemental para nosotros. Si vamos a aprender a confiar en Dios, necesitamos abrazar una convicción básica desde el principio. Tus circunstancias no tienen que cambiar en nada para que conozcas un gozo pleno aún en medio de ellas. Tus circunstancias no necesitan cambiar. Las personas que te rodean no necesitan cambiar para que experimentes un gozo y una confianza en el Señor. Puedes confiar en el Señor todavía cuando es difícil ver su mano. Porque si estamos tratando de cambiar nuestras circunstancias, en realidad no podremos confiar en el Señor. Cuando se trata de confiar en el Señor, especialmente pensamos que Él tiene que hacer esto o lo otro con mi familia, con mi nación, con mi iglesia, con mi situación. Eso no es confiar en el Señor, muchas veces es querer alcanzar lo que nosotros queremos. Y puede que en el propósito de Dios esté no cambiar aquello. Y eso es muy difícil de aceptarlo. Y lo que nos queda es buscar en dependencia del Señor, que seamos nosotros transformados en medio de estas circunstancias. Esa oscuridad por la que vamos atravesando no puede determinar nuestra vida. Y es ahí donde debemos determinar que nuestra perspectiva de lo que muchas veces vemos es limitada. Nuestra visión de las cosas es limitada, pero la de Dios no la es. Eso nos ayudará muchísimo en nuestro primer paso a confiar en Dios.
Aceptamos lo que Él hace, aun cuando es contrario a lo que deseamos. Mi visión es limitada. Tal vez no puedo unir las piezas de este rompecabezas. Tal vez no veo cómo encaja. Pero para la visión de Dios, para su visión panorámica, que es toda una totalidad, Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Un pasaje muy conocido, que probablemente lo conocen incluso de memoria algunos, está en Isaías 55:8, que nos recuerda esto que estamos mencionando. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos saber y admitir como cristianos que hay cosas que no entenderemos, que nos sucederán, cosas como dijimos hace un momento que parecerán no tener sentido, pero debemos esperar que eso pase en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Tú tienes tus expectativas, ¿no? En tu mente está la línea quizá para llegar a la gloria del Señor así rectita, ¿no? Sí, expedita, un camino sin problemas. Pero en la visión del Señor, para transformarte en un obrero que le glorifique, en una persona que brille con un fulgor, el Evangelio está que pases a través de valles de sombra de muerte, de diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Las Escrituras nos enseñan que lo que Dios hace supera nuestro entendimiento. Cuando las cosas son opuestas a lo que quisiéramos, debemos recordar esto, que Dios orquesta todas las cosas en nuestras vidas. Mi primer paso entonces en confiar en Dios debe ser: está bien, Señor, esto no era lo que esperaba, pero la Biblia me dice que debo esperar cosas así en mi vida, que a veces parecen no tener sentido. Otros hombres lo han experimentado también. Así que va a haber momentos en nuestras vidas donde nos sintamos de la misma manera. El punto que parezca no tener sentido, tiene sentido para nosotros, porque recordamos que el entendimiento de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, que sus caminos son más altos que los nuestros. Así que ese primer paso nos ayuda en nuestra confianza en Dios. Requiere que el Espíritu Santo nos capacite, por supuesto. Debemos poner por un momento nuestro problema a un lado y deshacer nuestro pensamiento y recordarnos que Dios es diferente a nosotros. Dios piensa más grande de lo que yo pienso. Dios observa mucho más de lo que yo observo. Su perspectiva es perfecta. Y entonces podemos empezar a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, aunque no podamos entender todos los detalles plenamente. Pero podemos saber y descansar que Él siempre está al control. Él está en control. Y aunque yo no lo pueda entender, Él sabe lo que está haciendo. Así que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y a veces esos caminos, esos pensamientos nos parecen escondidos a nuestra vista. Habacuc pedía: ¿hasta cuándo, Señor, seguiré en esta situación? ¿Hasta cuándo veré que triunfa la injusticia y el mal? Y los justos son asediados, pensando que Dios no estaba actuando. Pero como los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, realmente Él no estaba viendo que Dios sí estaba actuando. Lo que nos lleva a nuestra segunda sección, la respuesta sorprendente de Dios. Y voy a leer hasta el versículo 11, aunque en realidad ya lo hemos leído, pero quiero que vean un poco la descripción de lo que el Señor le dice que está haciendo. Habacuc 1, 5 al 11. Y aquí ahora responde el Señor: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán
vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. A diferencia de lo que creía Habacuc, que él pensaba que Dios no estaba obrando, Dios le responde a Habacuc, pero no responde a su pregunta ¿por qué? Dios no le da el por qué, simplemente le dice estoy haciendo algo. ¿Qué pasa en esta sección? Dios amplía la visión de Habacuc. Si ustedes notan, Habacuc estaba viendo para abajo. 2 veces en el versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué veo esto? Está viendo con un enfoque local. Ahora Dios lo eleva y le dice, mira entre las naciones. Ahora le da un enfoque más amplio. Lo levanta para que entonces Habacuc observe la situación con una vista panorámica. Y le dice, ¿ves allá a la nación babilónica, los caldeos que van marchando? ¿Sabes? Yo estoy consciente que mi pueblo es pecador y está corrupto. Pero yo me encargaré de mi pueblo. Y esa nación que ves crecer, esos que son malos y poderosos y devastadores, Dios le dice a Habacuc, esa nación fuerte, sanguinaria, rudos, crueles, que no hay ejército humano como ellos, que se ríen de los reyes, ellos están haciendo todo esto porque yo los empodero. Yo estoy empoderando a esta nación para que vaya sobre Jerusalén, para que la destruya como un juicio por su pecado. Ahora imagínate, para el profeta esta respuesta no era lo que él esperaba. Por eso el Señor le dice, si te lo digo, no lo creerías. La situación como la ves, incluso sabes, se va a poner muchísimo peor. El rápido avance de Babilonia que nosotros vemos aquí descrito se compara como animales salvajes. Sus caballos son más rápidos que leopardos, son más peligrosos que los lobos. Nabucodonosor demostró tener un poderío militar grande cuando venció la batalla contra Egipto allá en Carquemish. Nadie pudo parar a los babilonios, ni los asirios, ni los egipcios. Una vez que ellos controlaron los campos, ellos vencieron entonces toda ciudad fortificada. No había ningún obstáculo. Y ellos se reían entonces de todos los otros ejércitos. Y a pesar de ello, ellos daban honor a sus falsos dioses, atribuían su victoria a su fuerza. Pero en realidad, incluso los babilonios, desde lo que nos está diciendo el Señor, no sabían que ellos mismos eran simplemente una pieza dentro del gran panorama de Dios, porque a su tiempo ellos mismos serían juzgados. Pero ¿qué le está diciendo a Habacuc? Vuelve otra vez al verso 5, le dice a Habacuc, ¿sabes? Este es tu problema. Tú solamente ves parte del panorama, solo tienes una pieza en tu mente y piensas entender la situación, pero no es así. Hay información que no tienes, hay algo que debes saber. Piensas que no estoy haciendo nada, pero es todo lo opuesto. Estoy en el proceso de cambiar el curso de la historia para resolver este problema por el cual tú estás orando, para cambiar el corazón de mi pueblo. Habacuc pensaba que Dios estaba inactivo, cuando en realidad era lo opuesto. Dios ve esta nación pecaminosa y envía una nación para disciplinarla, para que aprendiera obediencia. Para nuestro propósito esta tarde, volviendo a lo que hemos ido diciendo, todo lo que Dios estaba haciendo, Habacuc no lo podía ver. Primero que Dios sí estaba obrando, pero como los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, Habacuc no podía verlo. Dios estaba acomodando, sin embargo, todas las piezas en el orden correcto, pero Habacuc no podía verlo porque él estaba viendo solo un punto. Y esto es otra lección para nosotros. Hermanos, hay mucho más en el propósito de Dios de lo que nosotros podemos ver. Hay muchísimo más. Y cuando esos momentos de dificultad vienen, cuando tu corazón es quebrado, estamos llamados a confiar en Dios de esta manera.
Debemos humillarnos en decir: Señor, no conozco todos los detalles de mi historia. Me cuesta ver tu mano en este momento, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de la calamidad, de la pérdida. Pero sé por tu palabra que todo avanza en el mundo según tus soberanos planes, porque tú diriges las naciones. Y si Él dirige las naciones, si Él levanta y quita reyes, ¿cuánto más gobierna cada detalle de tu vida? Ni uno solo, querido hermano, escapa de sus manos. Y en medio de esas situaciones difíciles debemos reconocer con humildad que no tenemos muchas veces la posición para ver todo el panorama y evaluar si lo que estamos viviendo es correcto o no. Pero lo que tenemos que hacer es volver atrás y recordarnos cosas básicas sobre Dios. Dios es el Dios que controla y gobierna la historia del universo. Las naciones se levantan y caen acorde al mandato de Dios. La queja, el lamento de Habacuc, sus expresiones de dolor, en realidad no eran verdaderas acorde con la obra de Dios. Dios sí estaba actuando, pero todo eso, ante las limitaciones de Habacuc, estaba oculto. ¿Eso qué nos enseña? Dios actúa en maneras que muchas veces no podemos ver. Y eso nos ayuda a confiar en Dios. ¿Cómo tomamos eso para nuestras vidas? Los caminos de Dios no son nuestros caminos y con frecuencia están ocultos a nuestra vista débil. Pero ahí, cuando tu corazón esté roto, debemos venir en humildad al Señor, reconociendo que Él tiene el control de cada situación en nuestras vidas, aun cuando no entendamos muchas cosas. Pero podemos recordar que sus caminos son mejores que los nuestros, y aunque estén ocultos muchas veces a nuestra vista débil, puedes tener la certeza de que Él está en control. Y Él hace todas las cosas para su gloria y para mi bien. No significa que todas las cosas me van a ir bien, pero tienen el objeto final de producir un bien en mí. Para empezar a confiar en Dios en estos tiempos difíciles, debemos corregir entonces nuestros pensamientos y recordarnos de esta verdad. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Cuando damos este paso inicial a la confianza en el Señor, le pedimos: Señor, enséñanos, ayúdame, no sé, no entiendo muy bien, hay algo oculto probablemente a mi vista, necesito tu ayuda y sabiduría para ver un panorama más amplio. Le pedimos al Señor que nos eleve en la perspectiva que nos encontramos, para que no solamente veamos la calamidad y el desastre, sino que podamos ver un contexto más amplio. Y eso es lo que sucede con la vida de Habacuc. Por eso tendrá mucho sentido en el contexto particular del libro de Habacuc lo que él logra entender a través de lo que el Señor le dice. Y que luego esta frase es tomada en el Nuevo Testamento y desarrollada y ampliada. ¿Sabes cuál es el pasaje central en el libro de Habacuc? Está en el capítulo 2, versículo 4. Y es uno de los pasajes que más se repite en el Nuevo Testamento. Y dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué es por fe? Ya hemos descrito todo el escenario de Habacuc. Porque él descansaba, y nosotros podemos descansar plenamente en el carácter del Señor, aunque lo que haya a nuestro alrededor parezca opuesto, pero Él sigue siendo el mismo. Por eso el justo vive por la fe, descansa en la obra de Dios. Para ir conectando algunas cosas de lo que hemos visto y aplicar en nuestra vida, hemos dicho que muchas veces debemos volver a los fundamentos. Es bueno tener fundamentos sólidos. Es bueno tener una teología sólida del sufrimiento. Porque la dirección con la que inicies determina dónde vas a llegar. Si yo lanzo una bala con esta dirección, no va a terminar allá, ¿no? No va a suceder así. Debemos examinar, por lo tanto, cuál es la trayectoria de nuestro pensamiento en medio de nuestras dificultades. Y la trayectoria inicia aquí. Dios es Dios y yo no lo soy. Sus caminos son más altos que mis caminos. Sus planes sobrepasan mis planes. Lo que puedo ver es limitado, pero Él sabe lo que está haciendo en mi vida.
Además, muchas veces nos puede pasar como le pasó a Habacuc, que nosotros pensamos que Dios va a actuar de cierta manera. Y aunque Habacuc pensaba que Dios no estaba actuando, luego se da cuenta que Dios sí está obrando y está obrando de una manera distinta. Y esto tiene que ser también para nosotros un aliento, hermanos. No porque cuando tú eleves tus oraciones y no veas lo que está sucediendo, no significa que Dios no esté respondiendo. Si tal vez tú estás orando por una situación en particular que te está quebrantando, puede ser una enfermedad, un problema. Si Él no ha cambiado la situación en particular que estás viviendo, no significa que Él no esté actuando. Pero tal vez tenemos que elevar nuestras miradas y ver el cuadro más completo de lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de esa situación. Todo lo que Dios estaba haciendo, en lo que hemos visto, que no era poco, estaba dirigiendo toda una nación para disciplinar a su pueblo. Habacuc no estaba consciente, no lo podía ver. Pero ¿estás tú consciente de eso en medio de las dificultades? A veces esperamos una respuesta inmediata y en nuestros términos. Pero las respuestas de Dios muchas veces pueden ser increíbles para nosotros. Porque en los versículos que continúan, del 12 en adelante, Dios ya le da una respuesta, pero esta respuesta que Dios le da a Habacuc le deja con más pensamientos, le deja intrigado. Ya sabe que Dios está obrando, pero la forma como va a tratar con el mal de su pueblo le hace volar la cabeza. ¿Cómo? Y le va a decir, ¿vas a utilizar a estos hombres que son más injustos que tu pueblo? Y Dios sigue tratando con él. A veces lo que Dios está haciendo va a sobrepasar nuestro entendimiento, pero no significa que está fuera de su plan. Y es precioso, hermanos, que tengamos un libro como Habacuc, porque nos provee seguridad, nos provee paz, nos provee ánimo, sabiendo que Dios sigue en control. Nos recuerda cuál es el fin de la historia. A veces no vemos el problema, ¿no? Pero no nos recordamos del fin. Que Dios está llevando toda su obra a su fin. Y en el fin, Él destruirá la maldad y a los malvados. La justicia reinará. Aunque por este breve tiempo parezca que no es así. Pero un día Él vencerá al mal. No triunfará el pecado, ni los sufrimientos serán para siempre. Dios enjugará toda lágrima. Es maravillosa la declaración que nosotros tenemos en Apocalipsis 21, 1 al 4, de lo que Dios terminará de hacer en aquel día. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21, 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y ahí la clave de entender las figuras. El mar está asociado muchas veces con algo impetuoso, en descontrol, pero dice que ya no hay más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y a veces estamos ahí como Habacuc, luchando en medio del conflicto que estamos viviendo, pero se nos olvida el fin de la historia. Pero Dios viene a recordarnos que Él sigue en control. No sabemos todos los detalles de cómo avanzará la historia, y aún escatológicamente puede haber ciertas diferencias entre buenos hermanos, pero hay algo que todo creyente está de acuerdo. Al final, Dios en su gracia sí nos ha revelado el final de la historia. ¿Y sabes cómo termina? Aunque podamos estar en desacuerdo en algunos aspectos, al final Dios vence. Y Dios destruye al mal y juzga al pecado y a los injustos por siempre y reina por la eternidad. Creo que fue el mes pasado, que se estaba jugando una competición de fútbol, la Champions League. Y uno de los equipos que siempre están ahí, son importantes, ¿no? El Real Madrid estaba jugando con el Bayern Múnich.
Al final, este partido terminó 2-1, ganó el Real Madrid, ahí en los tiempos suplementarios. Pero imagínate que tú y yo no podamos ver ese partido, digamos que somos aficionados de este deporte, y entonces queremos evitar cualquier spoiler de las personas, que no nos digan, porque teníamos quizá una reunión en la iglesia y no hemos visto esa final, o esa era la semifinal, perdón, y que no queremos escuchar nada y nos ponemos de acuerdo con algunos hermanos para entonces ir y ver el partido luego. Pero camino al punto de reunión, por supuesto este partido ya se jugó, ¿no? Alguien te da la noticia, ¿no? Escuchas ahí un comentario, ¿y sabías que el Real Madrid en el minuto 89 lo empató? Faltaba un minuto. Y en el 97, de 8 minutos de adición, lo dio la vuelta. Bueno, ya se te quita, ¿no?, la emoción por lo que va a pasar. Llegas al lugar y el resto de tus amigos, el resto de los hermanos, también que les encanta quizá el fútbol, empiezan a ver el partido y ellos están disfrutando del juego y entonces el Bayern hace un gol. Y todos son hinchas del Real Madrid. Están tratando ahí de esperar qué va a suceder. Ellos no saben el resultado. Tú tranquilo, ¿no? No te inmutas. Va avanzando el tiempo, minuto 80, la gente ya empieza a desesperarse. Minuto 85, ¿qué va a pasar acá? Y tú tranquilo, tú observándoles a los demás, ¿no? Cómo ellos están ahí, perdiendo ahí el control. Y entonces llega el minuto 89, que tú ya sabías, aquí lo empata. Y hace el gol. Y la gente empieza a alegrarse, se regocijan. Y tú todavía tranquilo, todavía están ahí pensando, muy bien, vamos a ir a los penales. ¿Cómo va a ser esto? Nuestro arquero quizá no está en su mejor momento. ¿Qué va a suceder acá? Ellos son buenos para la definición de penales, pero tú ni te preocupas. Porque sabes, ya está a punto de concluir. Estamos en el antepenúltimo minuto, va ahí por el 96. Y tú viendo ahí quieres ver las caras de tus amigos, qué va a pasar, porque sabes lo que va a acontecer. Y en el minuto 97, antes de que finalice el partido, el Real Madrid hace el segundo gol y vence. Bueno, ¿qué cambia la situación del hecho de que tú sepas el resultado con aquellos que están sufriendo quizá, que están angustiados? Bueno, este es un ejemplo bastante mundano, podríamos decir, ¿no? Pero hermanos, hay una pequeña lección en esta ilustración. A veces como cristianos, en medio de las dificultades, en medio de la angustia, vivimos como si no supiésemos cuál es el fin. A veces pensamos y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Como esto fuera lo último de nuestra vida, lo que finalmente va a definir lo que somos. A veces nos olvidamos realmente de que el Señor en su gracia no nos tiene que tener hasta el minuto 89 ahí preocupados, ¿qué va a suceder al final? ¿El Señor vencerá o no vencerá? No, Él ya lo dijo desde el principio. Él dijo, mi iglesia prevalecerá y las puertas del Hades no van a poder hacer nada en contra de ella. Y tú eres la iglesia, hermano. Tú eres la iglesia. Así que tu vida está segura en las manos del Señor. Nada te puede separar del amor del Señor. Pero recuérdate en los momentos de dificultad, porque van a venir. Pensaba cuando el pastor Héctor me decía, ¿qué puedes compartir para animar a la iglesia? Y yo pensaba dentro de tantas cosas que hablan las Escrituras, bueno, los voy a animar dándoles una pequeña teología del sufrimiento. Porque hermanos, aunque esto es parte de nuestras vidas, cuando entendemos lo que las Escrituras nos dicen, y como empezamos en un inicio del sermón, solo hay una oportunidad de caminar por fe en esta vida y de utilizar las pruebas para la gloria de Dios. En esos momentos cuando tú sientas que la dificultad no va a acabar, recuérdate, todavía no es el fin. El fin ya está dicho y el Señor es el que gana. Es interesante, y con esto vamos a cerrar, que nuestro pasaje que estudiamos es referido en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, versículos 17 al 41. Cada vez que haya una referencia de algo que ha sucedido en el Antiguo Testamento, hay que poner atención.
En el contexto, en Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé han emprendido su primer viaje misionero y están proclamando el evangelio en diferentes ciudades. Y vamos a leerlo, versículos 37 al 41, y esta es nuestra conexión de nuestro pasaje con el evangelio. Porque si algo nos distingue a nosotros como cristianos, es que todas las escrituras apuntan a Jesucristo. Como nuestro pasaje apunta a Jesucristo. Hechos capítulo 13, versículos 37 al 41. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y aquí pongan atención lo que dice. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Y a qué profetas se estará refiriendo? Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. ¿A qué se refieren Pablo y Bernabé? Están haciendo una proclamación del evangelio, se están refiriendo al mismo plan de Dios, en la forma como Dios lo ejecutó y a través de cómo entonces consiguió salvación para nosotros en Cristo. Explicando la condenación injusta de nuestro Señor Jesucristo, sus diferentes sufrimientos y tormentos, y aún experimentando el juicio delante del Padre. Eso era alguien que nadie lo iba a soñar jamás, que superaría todos nuestros pensamientos en la forma como Dios ha de obrar salvación para su pueblo, y donde parecía que todo terminaría en una catástrofe, y donde los demonios ya se regocijaban y Satanás creía que había vencido. Es ahí mismo donde Dios encuentra la victoria final y Satanás es derrotado por completo. Ahí está el evangelio. Aún en el evangelio nosotros podemos ver que todas estas cosas que le suceden al Señor, cada una de esas piezas que parecen ir en contra, que parecen mostrar que el enemigo más bien va venciendo, es lo opuesto. Porque recuérdate, los pensamientos de nuestro Señor son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. El Señor soberano gobierna y dirige cada detalle de nuestras vidas. Todo lo que estaban haciendo y tramando en contra del Señor, como también lo dice en el capítulo 4 de Hechos el apóstol Pedro, todo eso estaba siendo dirigido por nuestro Señor. Y el libro de Habacuc es hermoso, porque nos recuerda que Dios siempre está actuando. Pero puede ser que por nuestra debilidad no podamos ver lo que está obrando. Y debemos clamar al Señor: Señor, abre mis ojos para que mi confianza esté plenamente en ti. Lo que aconteció en la cruz, hermanos, como lo está diciendo ahí, nadie se lo podía imaginar, que a través de los múltiples sufrimientos y el tormento que sufrió el Hijo de Dios sería la victoria final. Pero así es como Dios obra. Él es el único que de males puede sacar bienes. Él es aquel que puede transformar y cambiar las circunstancias y la situación al final para beneficio de nuestra vida, para edificación de su reino, porque Él es Dios. Y qué mejor que sea así y que no tengamos nosotros que tener ese peso sobre nosotros mismos de creer que se trata de nuestro propio esfuerzo y de nuestra propia voluntad para salir de los problemas. No, se trata del Señor, de su obra, de su gobierno. Así que podemos confiar en Dios, aunque a veces nos cueste ver su mano obrando, pero recuérdate, Él está obrando. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, porque eres bondadoso, porque nos has permitido ir a tu palabra en esta oportunidad. Señor, todos nosotros hemos de enfrentar en algún momento el sufrimiento. Somos tus hijos, Señor. Y aun como el profeta de Habacuc, sirviéndote, amándote, experimentó el desconcierto y no entendía
lo que estaba sucediendo. Te veía lejano. ¿Cuántas veces, oh Señor, nosotros también pensamos que es así? Ayúdanos a recordar que nuestra visión es limitada en los momentos de dificultad. Y llévanos nuevamente. Trae a nuestros corazones el fin de la historia. Tú ya lo has declarado, Señor. No es un misterio para nosotros. La victoria está asegurada. Así que mientras cruzamos por valles de sombra y de muerte, podemos confiar en ti. Que tú estás, Señor, obrando. Y te pido, Señor, incluso en este momento, si hay personas que están acá y no te conocen, que no tienen un refugio para aquel día en el que traerás todo a cuenta y a luz, donde todo será expuesto. Aquí en este mundo donde parece que podemos ocultar nuestra injusticia, nuestro pecado, sabemos por tu palabra que no será así, que al final tú traerás cada situación, cada vida delante de ti. Y si no se halla en Cristo, Señor, todo aquel que no se halla en Él será condenado. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que estamos siendo llamados a refugiarnos en ti, incluso en los tiempos de tempestad. Porque ese es el verdadero refugio, el que se halla en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos conforte, que nos anime, que nos consuele, que nos prepare con una mente entrenada para el sufrimiento, para que entonces cada uno de estos pueda ser elevados delante de ti para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén.